Con 3 puntos. Bienvenidos, Vanessa Davis, Vladimir Villegas y José Gregorio Yepes, quien le toca colocar la agenda de hoy. Y propongo, Vanessa, Vladimir, que tratemos el tema de los prototipos de las vacunas que se están manejando en el planeta, sus suspensiones, el manejo que además nos rebota y nos toca a nosotros por la situación misma de la pandemia en el país. Quiero que veamos las proyecciones económicas que hace el sector privado venezolano y el Fondo Monetario Internacional acerca de lo que va a suceder con la economía venezolana. Y hoy, como tercer punto, vamos a darle la bienvenida a las sugerencias de nuestra audiencia, que nos ha escrito y nos propone que veamos el tema de la violencia de género que se está presentando, digamos, en el país a propósito de ciertos eventos que se han dado. Así que comenzamos. Empezamos con los prototipos de vacuna, con los ensayos. Sí, a propósito de tu nuevo programa que tenemos acá también en nuestra plataforma, que se llama Punto a Favor. Ayer tocamos ese tema. Así es. Pues empecemos con los señalamientos que yo haría a los ensayos de propuestas de vacuna. Comentarios que por lo visto generaron mucha roncha en algún sector. Pues yo respeto todas las opiniones, realmente creo en la libertad de expresión y en la democracia. Pues bienvenidas todas. Siempre aclaro que no tengo redes sociales ni para insultar, ni para defender, ni para despotricar. Sencillamente no tengo redes sociales. Pero bueno, hay gente que se dedica a inventármela. Tengo que hacer la aclaratoria por las cosas que se dicen en una supuesta cuenta que no es mía. Voy al punto. Generó roncha ese comentario en otro escenario, en otro medio de comunicación, en Unión Radio, porque dije que sea rusa, sea china, sea británica, por mis raíces, porque siempre me las van a echar en cara, sea de donde sea, una propuesta de vacuna, un ensayo clínico, necesita cumplir con unos requisitos. Yo no estoy diciendo que porque sea un producto, una propuesta, un prototipo ruso o chino es malo, y porque viene de Estados Unidos o es británico o es francés es bueno. Lo que digo es que todos deben ser evaluados con el mismo tamiz. Y reitero mi punto, reitero mi planteamiento. Hay que ver las investigaciones publicadas que avalan esos productos que se van a probar en nuestro país, porque en fin de cuentas son ensayos en seres humanos que pueden sufrir los efectos secundarios de un producto que no haya sido rigurosamente evaluado en las otras fases. Lo otro sobre lo cual se insiste siempre, y con esto cierro y me disculpan que me extendí, es el consentimiento informado, muy importante. La persona debe saber que está participando en una actividad de qué naturaleza y a qué se expone, por una parte, y por otra, debería ser todo claro y transparente. Es decir, aquí esconder información, que parece que es una práctica que a algunos los satisface y les encanta, en este caso realmente es contraproducente. Aquí hay que hablar con la verdad por delante, decirles a nuestras academias, a nuestros médicos, a nuestros investigadores, cuáles son los datos, cuáles son los protocolos y hablarle claro al país sobre estos ensayos. Fíjate, sobre esa materia yo es poco lo que puedo agregar. ¿Por qué? Porque no tengo el dominio del tema, no conozco bien los protocolos, por mucho que uno haya leído, no soy parte de esa investigación, no soy parte de esa comunidad. Aquí se está hablando incluso hasta de unos 2.000 voluntarios y leí que el colega Manuel Isidro Molina había sido seleccionado entre los 2.000 voluntarios para probar la vacuna. Yo no tengo argumentos ni a favor ni en contra de alguna de las vacunas, sea china, sea rusa, sea británica, sea de Choruguara, de donde sea. No tengo ningún elemento para cuestionarla. Lo que sí creo es que la comunidad científica venezolana debería fijar un criterio, ¿verdad?, y ser escuchada por el Ejecutivo Nacional con respecto a esto. No sé si ellos han hecho todos los intentos para que así sea, no sé cuáles han sido los niveles de consulta. En todo caso, por supuesto, todo lo que implica tomar una decisión sobre seres humanos tiene que ser rigurosamente basado en algunos criterios científicos, porque es lo fundamental.
yo no creo que el tema de la vacuna se deba prestar por una especie de guerra fría entre norteamericanos y rusos, que si la gringa es buena y la rusa es mala. No creo en eso. O al revés. O al revés, ¿verdad? O a la viceversa, o a la visconversa, como lo quieran decir. Lo que sí creo es que efectivamente, al final, de lo que se trata es de que en algún momento la humanidad toda tenga ese instrumento para combatir la pandemia y además que no haya privilegios a la hora de salvar vidas. Sí, fíjate, Vladimir, Vanessa, una de mis preocupaciones es acerca del tema del acceso a la vacuna, a los prototipos, a lo que termine siendo. El Papa Francisco ha dicho que todas esas investigaciones deberían estar apuntando a que esa vacuna tenga que ser un bien común para la humanidad. Y ese es precisamente una de las cosas donde creo que debe hacerse el acento, el poner la tilde en ese tema. Porque termina siendo, somos 7.000 millones de gente, de personas que vivimos en este planeta y que estamos sometidos a un enemigo invisible que nos está diezmando, que se está llevando a la gente por delante y que no sabemos todavía cómo vamos a financiar todo lo que es las investigaciones, quién va a pagar, quién va a terminar pagando eso, quién tendrá el privilegio de manejarla. Digo, hoy eso no puede ser ni una guerra fría de los rojos, los azules, los del ojo rasgado o los árabes, pero tampoco puede ser una guerra comercial, ¿no? Y que más allá de todas las consideraciones que ustedes han hecho, ¿no? De que Johnson & Johnson detuvo la investigación por unos efectos secundarios, porque hay que exigirle a los rusos y a los chinos que hagan bien el tercer paso, o que AstraZeneca decida avanzar o no avanzar en todas sus investigaciones. Tiene que haber un espacio en Naciones Unidas, la OMS, un espacio de conversación para que cuando se llegue por fin a algo que nos ayude a salir del tema de la pandemia, sea para todos, sea democrático y no haya esos privilegios ni en el país ni en el planeta. Lástima que el señor Bayer no está haciendo la vacuna, porque si es Bayer es bueno. Ahora, si tomamos, apurando el tiempo, pero si tomamos el criterio con el cual se accede al Remdesivir, pues ya vemos que no es tan igualitario. Por eso, yo creo que es un problema. Si hay Remdesivir para un venezolano, debería haber para todos, porque todos somos de primera, todos somos venezolanos y venezolanas de primera. De acuerdo. No puede haber Remdesivir para un funcionario y resulta que para otras personas es la lucha vía redes sociales para conseguir dinero, para ver cómo comprar el Remdesivir. Ya que costo, ¿verdad? Sí. Es un planteamiento al cual hay que hacerle caso. Pero bueno, pasamos a la segunda parte. Segundo tema. La economía, tú sabes, tu especialidad. Tu pata con los pies planos. Mi pata coja, tú sabes, de lo que siempre coge. Con los pies planos. Fíjate, el Fondo Monetario Internacional habla de que la economía mundial va a decrecer menos, ¿no? Y habla de que Venezuela, junto con Perú, van a ser las economías latinoamericanas más golpeadas. Nosotros vamos a decrecer. Vamos a tener una contracción del 25% del Producto Interno Bruto, lo cual es terrible. Pero cuando vemos... Es la contracción de un parto económico. Sí. Terrible. Es terrible. Pero además, nuestro sector privado todavía ve cifras más complicadas. Hablan... Consecomercio habló hoy de 32%. De 32%, por encima del 30% es terrible. Es aún más complicado. Y entonces... vemos también una inflación de 2.800%, por lo menos, que golpea. No salimos del escenario de hiperinflación. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia. Entonces, estamos viendo cómo la economía venezolana se está achicando, se vuelve cada vez más, de ser la cuarta economía del continente. Entonces ya no sabemos en qué puesto estamos. Pero además, Vladimir, en ese escenario tenemos una ley antibloqueo. Claro, tenemos una ley antibloqueo que no sabemos ciertamente cuáles son
los peligros que siguen advirtiéndose sobre el tema de nuestras empresas, del manejo de la economía, sin transparencia y sin el necesario control que debe existir en todo y uno este se momento. pregunta sobre ese punto de la ley antibloqueo, que tiene que ver con todo lo que tú has dicho, en qué medida realmente habrá un incremento de la inversión extranjera en Venezuela por esta ley antibloqueo, a menos que sea inversión de aquellos países aliados que van a sacar tajada o pueden sacar tajada, claro, de la entrega de empresas, de la entrega de concesiones y sobre todo en un marco de secretismo, que es lo más grave para el país, porque se somete la soberanía al peligro pues de una administración discrecional no muy, digamos, conectada a la defensa precisamente de esos principios de soberanía nacional que tanto proclama el chavismo. Entonces, evidentemente, pues que es una ley que genera mucha incertidumbre, primero por la falta de transparencia, segundo por los asuntos relacionados a la soberanía y tercero porque realmente en qué medida algunos países o algunas compañías internacionales van a querer invertir en Venezuela o meter más dinero en Venezuela en medio de una incertidumbre política y en medio de un panorama de sanciones, de no resolución del conflicto político, me pregunto. Bueno, siempre salen las sanciones. Las sanciones es lo que yo colocaría en el último lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Lo dijo hoy Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, en la rueda de prensa sobre la cual hicimos la cobertura. 80% es el cálculo de la caída de la economía durante la gestión del mandatario Nicolás Maduro. 80%. Usted que cubre la fuente económica ve lo que eso significa. Y eso no ha estado asociado con las sanciones o con lo que el Ejecutivo llama el bloqueo. Ha estado asociado con una pésima gestión económica, con una gestión económica que en definitiva no se sabe a quién benefició, pero es evidente que hay beneficiarios de esa gestión económica. Sin embargo, Vanessa, yo te diría, fíjate, que si el tema de las sanciones pesa, ¿en qué sentido? Que eso ahuyenta la inversión, porque dice, bueno, yo no voy a meter mi dinero, mi inversión. La incertidumbre ahuyenta la inversión. Bueno, la incertidumbre, pero las sanciones también es inevitable, porque incluso precisamente las sanciones pero son... ¿cuándo empieza el problema? El problema es preexistente a las sanciones, eso no se discute. Lo he dicho 1000 veces y lo repito 10.000 veces más, pero es obvio que si hay un escenario de sanciones económicas, pues las empresas se cuidan. Mira, no hay nada más cobarde que el capital. Y las empresas pudiendo meterse en países donde hay libertades, digamos, de comercio, donde no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera, no van a preferir meterse en un país donde hay un escenario de complicaciones legales internas y además... No, pero con un salario de hambre magnífico, un salario de menos de $1 al mes. Bueno, eso ya es un tema de la ética de las compañías. Más competitivo, entre comillas, que eso, por favor. Lo harán, veremos si lo hacen. Fíjate, ahí hay un tema, y la ley antibloqueo me lleva a esto, el tema de esa inversión extranjera. Siempre se nos vende, digamos, desde el lado más liberal de los pensadores de la economía, que dicen, mira, luego de que se resuelve el problema político, de que los gobiernos de izquierda salen, tú sabes, el capital va a llegar a borbollones y va a sacar la economía hacia adelante. Y con la ley antibloqueo pareciera que están diciendo, no, nosotros estamos abriendo todo esto para darle posibilidades al capital. Eso no necesariamente es así, claro. Si no veamos el caso de Argentina, claro. ¿No? Salen los Kirchner y con Macri decían, no, llegó la derecha, llegaron las medidas neoliberales, nos vendimos al Fondo Monetario Internacional, que era la conseja que se realizaba, y las inversiones internacional, el capital internacional tampoco llegó a Argentina y regresó el kirchnerismo a Argentina, al poder. Bueno, medianamente, tampoco es que regresó el kirchnerismo completamente. Bueno, está bien, pero llegaron los adversarios de Macri. De Macri sí, ¿Me explico? Que eran los que traían digamos, esa conseja. El presidente Fernández se parece más a Macri que a Cristina, sí, ciertamente, y a Néstor, sí. Pero entonces no son las soluciones mágicas que resuelven con una ley o con una pequeña medida o con un enunciado. Son de verdad las posibilidades y la certeza que se les dé al capital internacional para poder repotenciar, para que se hagan atractivos los negocios. Mi problema, o el problema que advierto, es que la opacidad en una ley, claro, le va a dar las oportunidades a unos
y le va a quitar las oportunidades a otros. Y eso es lo que no puede suceder, porque a partir de los activos del Estado venezolano pueden terminar haciéndose ricos unos, claro, sin que eso beneficie al pueblo venezolano. Estamos pasadísimos de tiempo. Queda un tercer tema y es la violencia de género, el que nos están pidiendo también que conversemos. Yo no quisiera despacharlo con tanta velocidad, pero sí creo que tomo la voz de Vladimir, la voz de José Gregorio y sumo la mía. Nuestra condena total. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. No solamente lo dicen nuestras leyes, es que es nuestro derecho. La mitad del planeta no puede vivir sojuzgando a la otra mitad, porque eso es la guerra. Y no lo dice Vanessa Davis, lo dicen los grandes intelectuales y los grandes pensadores. Así que, de entrada, nuestra condena. De entrada, que el Estado actúe. Le corresponde a las instituciones del Estado actuar, y actuar con justicia. Escuchar a las mujeres, escuchar además toda la compleja dinámica en la cual vivimos, porque la violencia de género está evidentemente asociada, este año en particular, con el confinamiento y la cuarentena. Ha aumentado las cifras pero también está asociada con el hambre, con la miseria, con la pobreza, con la tensión en la cual viven las familias, las parejas, justamente por las situaciones tan hostiles en las cuales estamos. Según una estadística que se maneja a escala internacional, de acuerdo a esa estadística, 3 de 4 mujeres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. Claro, porque violencia es muchas cosas. Violencia puede ser la violencia psicológica, obligarte a tener relaciones sexuales en el matrimonio, eso es violencia. Un hombre que desdice de ti, que desconoce tus virtudes, que lo que hace es denigrar de ti, eso es violencia. Es violencia el golpe, pero es violencia la palabra también. Sí, fíjate, y cuando se abrió el tema de los tribunales, en el trabajo de campo que logramos hacer, vimos cómo los tribunales, las salas de violencia de género estaban abarrotadas, claro, las colas eran larguísimas, y el tema creo que viene al lugar porque ayer se hizo viral un video de un joven que trató de suicidarse en el CICPC, y era justamente porque estaba siendo acusado de violencia de género. El tipo trató de lanzarse y un bombero lo agarró por el pie y pudo no lanzarse por la cornisa. Pero en la investigación se determinó que había enterrado a su esposa o a su compañera, a su pareja, en la pared de su casa, una joven de 19 años. Entonces necesitamos que nuestras autoridades, que los tribunales se aboquen a este tema, que además se agrava con el tema de la convivencia dentro de la pandemia, y creo que es una alarma, es una alerta, claro, sobre la cual hay que estar encima. Así con 3 puntos. Sí. Sí. Bueno, lo que yo iba a decir, que precisamente hay un caso muy polémico. Yo acabo de entrevistar a la esposa, claro, de Omar Vizquel. Yo no fijo posición ahí, no le doy la razón a ella, no se la doy, simplemente ella expuso su punto de vista. Pueden visitar mis redes sociales y ver la entrevista, y también le ofrecí al propio Vizquel la posibilidad, claro, de una conversación en torno al tema, porque el tema va más allá de que si alguien es famoso o no es famoso y es denunciado o no es denunciado, claro, es un problema tan grave como cualquier enfermedad, o sea, el de la violencia de género, el femicidio, en fin, es un tema que la sociedad debe abordarla sin complejos, sin solidaridades automáticas y sin acusaciones irresponsables. Con 3 puntos, el resto los coloca usted. Hasta el próximo lunes.